Hay cosas en este mundo que desafían toda lógica, cosas que la ciencia no puede explicar y que la razón se niega a aceptar. En las calles empedradas de Sevilla, entre el aroma de azahar y el eco de las campanas, existe una leyenda que ha pasado de generación en generación. Una historia que las madres susurran con temor y que los ancianos recuerdan con escalofríos. Era 1899 cuando todo comenzó. La ciudad vibraba con la electricidad recién instalada en algunos barrios ricos, mientras que la mayoría seguía alumbrándose con velas y quinqués. Las familias se refugiaban temprano en sus hogares, no por miedo a la oscuridad de las calles, sino por algo mucho peor, algo que acechaba en la penumbra de los dormitorios. Los vecinos del barrio de Santa Cruz empezaron a hablar en voz baja. Primero fue la familia Herrera, luego los Méndez, después los Castillo. Todos contaban la misma historia imposible. Sus hijos despertaban gritando, sudorosos, jurando que una niña había estado sentada junto a su cama toda la noche. Una niña de ojos profundos como pozos sin fondo, que no parpadeaba, que no respiraba, que solo observaba. Los padres lo atribuían a pesadillas infantiles, a la imaginación desbordada de los pequeños. Pero cuando los adultos también comenzaron a verla, cuando hombres curtidos por el trabajo y mujeres fuertes como el acero empezaron a despertar con esa presencia helada mirándolos fijamente, el terror se apoderó de Sevilla. Nadie sabía quién era, nadie sabía qué quería. Solo sabían que cuando la veías, tu vida cambiaba para siempre, porque esa niña no venía sin razón. Traía consigo un mensaje, una advertencia, o quizás una condena. Esta es la historia de Carmen Valverde, la primera en descubrir la verdad. Carmen tenía 11 años cuando la vio por primera vez. Era la hija menor del doctor Alejandro Valverde, un médico respetado que atendía tanto a las familias acomodadas del centro como a los pobres de Triana. Vivían en una casa de 3 plantas en la calle Mateos Gago, con balcones de hierro forjado y un patio interior donde florecían jazmines. La noche del 15 de marzo, Carmen se despertó con la garganta seca. La luna llena entraba por la ventana, creando sombras danzantes en las paredes. Se incorporó para alcanzar el vaso de agua que siempre dejaba en su mesita de noche. Fue entonces cuando la vio. Sentada en la silla de madera junto a su cama, había una niña. Tendría unos 8 o 9 años, con un vestido blanco que parecía brillar con luz propia. Su cabello negro caía lacio sobre sus hombros, pero lo que hizo que el corazón de Carmen dejara de latir por un segundo fueron sus ojos, enormes, oscuros, fijos en ella sin pestañear siquiera. Carmen abrió la boca para gritar, pero no salió sonido alguno. La niña no se movió, no sonrió, no habló, solo miraba con una intensidad que atravesaba el alma. Los segundos se convirtieron en minutos. Carmen no podía apartar la vista, hipnotizada por esa presencia imposible. Finalmente encontró su voz, un grito desgarrador que despertó a toda la casa. Su padre irrumpió en el cuarto con una lámpara de aceite, seguido por su madre y sus 2 hermanos mayores. Pero cuando la luz inundó la habitación, la silla estaba vacía. La niña había desaparecido como si nunca hubiera existido. Antes de continuar con esta historia, quiero que me cuentes algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia de terror que cambió Sevilla para siempre. Los padres de Carmen la consolaron. Le dijeron que había sido una pesadilla, que la fiebre primaveral a veces jugaba malas pasadas. Pero Carmen sabía la verdad. Aquello había sido real, tan real como el frío que aún sentía en los huesos. Lo que Carmen no sabía entonces era que acababa de convertirse en parte de algo mucho más grande, algo que llevaba siglos esperando. Y esa niña fantasmal no había terminado con ella. Apenas estaba comenzando, porque verla una vez significaba que regresaría. Siempre regresaban. Carmen no durmió el resto de esa noche. Se quedó sentada en su cama, con todas las velas encendidas, mirando la silla vacía donde la niña había estado. Su madre, Lucía, se quedó con ella hasta el amanecer, acariciándole el cabello y cantando canciones de cuna, pero ninguna melodía podía borrar lo que Carmen había visto. Cuando salió el sol y el gallo del vecino cantó anunciando el nuevo día,
Carmen pensó que el terror había pasado, que la luz del día ahuyentaría a los fantasmas de la noche. Se equivocaba completamente. Durante el desayuno, su padre leyó el periódico como cada mañana. Su hermano mayor, Rafael, se burlaba de ella entre bocados de pan con aceite. Las niñas asustadizas ven monstruos hasta en la sombra de su propia nariz. Decía con una sonrisa cruel. Carmen lo ignoró. Sabía que Rafael cambiaría de opinión pronto. Todos lo harían. Después del desayuno, Carmen fue a la escuela que regentaban las monjas del convento de Santa Clara. Las clases transcurrieron con normalidad aparente, pero Carmen no podía concentrarse. Cada sombra en el pasillo le parecía sospechosa. Cada movimiento en el rabillo del ojo la hacía saltar. La hermana Inés, su maestra, la reprendió 2 veces por su falta de atención. Durante el recreo, Carmen se acercó a su mejor amiga, Dolores Ramírez. Necesitaba contarle a alguien lo que había visto. Alguien que no la juzgara como loca o mentirosa. Dolores, susurró Carmen, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más las escuchaba. Anoche vi algo imposible. Dolores dejó de masticar el pedazo de bizcocho que le había traído su abuela. ¿Qué viste? Una niña. Estaba sentada junto a mi cama, mirándome. Pero no era normal, Dolores. Sus ojos. Era como si pudiera ver dentro de mi alma. El rostro de Dolores palideció. Dejó caer el bizcocho al suelo. Dios mío, Carmen. ¿Llevaba un vestido blanco? Carmen sintió que se le helaba la sangre. Sí, ¿cómo lo sabes? Dolores la agarró del brazo con fuerza. Mi prima Rocío la vio hace 2 semanas. Y no fue la única. Mi tía dice que en el barrio hay al menos 6 familias que han reportado lo mismo. Una niña que aparece en las habitaciones por la noche y se queda mirando hasta que despiertas. ¿Pero quién es? ¿Qué quiere? Nadie lo sabe. Pero mi tía dice que todos los que la han visto... Dolores bajó aún más la voz. Han tenido algo terrible en sus vidas poco después. Enfermedades, accidentes, muertes. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Eso no puede ser verdad. Mi tía nunca miente, insistió Dolores. La prima Rocío la vio. Y 3 días después su padre se cayó del andamio en la construcción de la nueva iglesia. Casi muere. Todavía está en cama sin poder caminar. La campana del convento sonó anunciando el fin del recreo. Las niñas regresaron a clase, pero Carmen ya no era la misma. Un peso terrible se había instalado en su pecho. Si lo que decía Dolores era cierto, si esa niña realmente traía desgracias, ¿qué le esperaba a ella? ¿A su familia? Esa tarde, cuando regresó a casa, Carmen encontró a su padre en su consultorio. El doctor Valverde atendía a una mujer mayor que tosía de forma preocupante. Carmen esperó a que terminara la consulta para hablar con él. «Papá», dijo Carmen cuando estuvieron solos, «lo que vi anoche. Otras personas también lo han visto». Su padre suspiró y se quitó los anteojos para limpiarlos. «Carmen, hija, no debes creer en supersticiones. No es superstición, es real». La prima de Dolores la vio y... «¡Basta!». La voz de su padre resonó en el consultorio con una dureza poco habitual. Carmen dio un paso atrás, sorprendida. Su padre nunca le gritaba. Él se dio cuenta inmediatamente y suavizó el tono. «Perdóname, querida, pero estas historias solo causan pánico innecesario. Son tiempos de cambio. La ciencia avanza. Pronto tendremos electricidad en toda la ciudad. No podemos seguir aferrados a cuentos de fantasmas». Pero Carmen notó algo en los ojos de su padre. Un destello de miedo, de reconocimiento. Él sabía algo que no le estaba diciendo. «Tú también la has visto, ¿verdad, papá?». El doctor Valverde se giró hacia su escritorio, dándole la espalda. «Vete a tu habitación, Carmen. Y no quiero oír más sobre este tema». Carmen subió las escaleras lentamente. Su padre estaba mintiendo. Podía sentirlo. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba ocultando? Al pasar por la habitación de Rafael escuchó voces. Se detuvo junto a la puerta entreabierta. «Te juro que la vi, Marcos», decía Rafael con voz temblorosa. «Estaba ahí sentada en mi escritorio. No se movía, solo me miraba». Carmen sintió que el mundo se detenía. Su hermano también la había visto, el mismo que esa mañana se había burlado de ella. Ahora estaba aterrado. «¿Cuándo?», preguntó Marcos, el amigo de Rafael. «Hace 3 noches». No quise decir nada porque pensé que me estaba volviendo loco. Pero cuando Carmen gritó anoche, supe que era real. Carmen apartó la oreja de la puerta. Ya no había duda.
Aquella niña fantasmal no solo la había visitado a ella, estaba visitando a toda su familia, uno por uno. Y si las historias eran ciertas, si realmente traía desgracias, ¿cuánto tiempo les quedaba antes de que la tragedia golpeara? Esa noche, Carmen no pudo cenar. Su estómago estaba hecho un nudo. Su madre le tocó la frente preocupada por si tenía fiebre. «Estás ardiendo, mi niña. Ve a la cama. Te prepararé un té de tila». Carmen subió a su habitación con pasos pesados. Cada escalón la acercaba más a ese lugar donde la había visto, donde probablemente volvería a verla. Entró en su cuarto y cerró la puerta. La silla junto a su cama estaba vacía, pero Carmen no se sentía aliviada. Era como esperar una tormenta. Sabías que venía. Era solo cuestión de tiempo. Se cambió el vestido por su camisón blanco y se metió en la cama. Su madre llegó con el té caliente y se sentó junto a ella mientras lo bebía. «Todo va a estar bien, cariño», decía Lucía, aunque sus propios ojos mostraban preocupación. «Los malos sueños no pueden hacerte daño». Pero no era un sueño. Carmen lo sabía. Su hermano lo sabía. Y sospechaba que su padre también lo sabía. Su madre apagó las velas menos una, que dejó en la mesita de noche. «Si me necesitas, grita. Estaré en el cuarto de al lado». Carmen asintió. Su madre salió cerrando la puerta suavemente. El silencio envolvió la habitación. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y, a lo lejos, el ladrido ocasional de algún perro callejero. Carmen mantuvo los ojos abiertos mirando hacia la silla vacía. No pensaba dormirse. No esta noche. Pasó una hora, luego 2. Sus párpados comenzaron a pesar. La vela se había consumido casi por completo, creando sombras extrañas en las paredes. Carmen parpadeó, luchando contra el sueño. Y entonces la vio. No había escuchado pasos. No había visto movimiento alguno. Pero ahí estaba, sentada en la silla, como si siempre hubiera estado allí, como si nunca se hubiera ido. La niña del vestido blanco la miraba con esos ojos infinitos. Esta vez, Carmen no gritó. El terror la había paralizado por completo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Quiso llamar a su madre, pero su garganta no emitía sonido. La niña seguía sin moverse, sin parpadear, sin respirar. Solo observaba. Entonces por primera vez la niña habló. Su voz era un susurro áspero, como hojas secas arrastradas por el viento. «Tienes que venir conmigo». Carmen sintió lágrimas rodar por sus mejillas. «¿Qué? ¿Qué quieres?» La niña ladeó la cabeza lentamente. Un gesto inquietante, antinatural. «Venir, antes de que sea demasiado tarde». «¿Tarde para qué?» Pero la niña no respondió. Simplemente levantó su brazo pálido y señaló hacia la ventana. Carmen siguió la dirección de su dedo. Afuera, en la calle empedrada, había algo. Una sombra. No, varias sombras. Figuras oscuras que se movían entre los edificios. «¿Qué son esas cosas?», susurró Carmen sin apartar la vista de la ventana. «Los que esperan», respondió la niña. «Los que vienen por todos, uno por uno». Carmen volvió a mirar a la niña, pero la silla estaba vacía otra vez, y en la ventana las sombras se acercaban. Carmen saltó de la cama y corrió hacia la puerta de su habitación. Tenía que despertar a su familia. Tenía que advertirles, pero cuando agarró el pomo, este no giró. Estaba atascado, o cerrado desde fuera. Algo imposible, porque las habitaciones no tenían cerradura por dentro. «Mamá, papá». Golpeó la puerta con los puños, pero sus golpes no hacían ruido. Era como si estuviera atrapada en una burbuja de silencio. «Rafael, por favor». Nadie respondió. Se giró hacia la ventana. Las sombras ya estaban en la pared exterior de su casa. Podía verlas trepar, moviéndose como insectos, desafiando la gravedad. Sus formas eran difusas, como si estuvieran hechas de humo negro y malicia pura. Carmen retrocedió hasta quedar acorralada contra la puerta. Su respiración era errática, el pánico amenazaba con devorarla. «No, no, no». Una de las sombras alcanzó su ventana. Comenzó a filtrarse a través del cristal como si fuera agua. El vidrio no se rompió. La sombra simplemente lo atravesó. Entonces recordó algo. Su abuela, antes de morir el año anterior, le había dado un rosario bendecido por el arzobispo de Sevilla. «Para protegerte de los males del mundo», le había dicho. Carmen nunca había creído realmente en esas cosas, pero ahora corrió hacia su cómoda y rebuscó desesperadamente en el cajón superior. Sus manos temblaban, tanto que tiró varios objetos al suelo: peinetas, cintas, pañuelos bordados, y finalmente ahí estaba, el rosario de cuentas de madera oscura.
Lo agarró con fuerza y se giró justo cuando la primera sombra completaba su entrada a la habitación. De cerca era aún más aterradora. No tenía forma definida, pero Carmen podía distinguir algo parecido a una boca. Una boca hambrienta, y esa boca emitía un sonido, un gemido bajo, gutural, que heló la sangre en sus venas. Carmen levantó el rosario. «Aléjate de mí». Para su sorpresa, la sombra retrocedió. No mucho, pero retrocedió. El rosario brillaba con una luz tenue, dorada. Carmen no sabía si era real o producto de su imaginación aterrorizada. Pero entonces aparecieron más. 3, 4, 5 sombras más entraron por la ventana, rodeándola, acercándose desde todos los ángulos. El rosario solo podía mantener a raya una. Las demás se acercaban inexorablemente. Carmen cerró los ojos y rezó. Rezó todas las oraciones que su abuela le había enseñado. El Padre Nuestro, el Ave María, la Salve. Las palabras fluían de sus labios en un torrente desesperado, y entonces sintió una mano pequeña y fría que agarraba la suya. Abrió los ojos. La niña del vestido blanco estaba junto a ella, pero esta vez su expresión era diferente. Había algo en sus ojos. ¿Urgencia? ¿Preocupación? «Ven», dijo la niña. «Ahora». Carmen no tenía opción. Las sombras estaban a centímetros de ella. Podía sentir su frío antinatural, su hambre. Tomó la mano de la niña fantasmal. El mundo dio un vuelco. Carmen cayó o subió. No podía distinguir la diferencia. Todo era un remolino de luz y oscuridad, de sonidos distorsionados y sensaciones imposibles. Sintió que su cuerpo se estiraba y comprimía al mismo tiempo. Náuseas terribles le revolvieron el estómago. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo se detuvo. Carmen estaba de pie en un lugar que reconoció y no reconoció al mismo tiempo. Era su casa, pero no era su casa. Las paredes tenían grietas que no estaban antes. Los muebles estaban cubiertos de polvo. La pintura se descascarillaba. Era como si hubieran pasado décadas de abandono. «¿Dónde estoy?», y preguntó Carmen, aunque sabía que la niña estaba ahí. Podía sentir su presencia. «Entre», respondió la voz susurrante. «Entre lo que es y lo que será». Carmen caminó por el pasillo. Todo estaba en penumbras. La única luz venía de las ventanas, pero era una luz extraña, grisácea, sin vida. Llegó a la habitación de sus padres. La puerta estaba entreabierta. La empujó lentamente. Lo que vio la hizo caer de rodillas. Sus padres estaban en la cama, pero no estaban durmiendo. Estaban inmóviles, pálidos, con los ojos abiertos mirando al techo, y sobre ellos las sombras se alimentaban. Se alimentaban de algo que Carmen no podía ver, pero que intuía era su esencia misma. «Tu vida, su alma». «No», susurró Carmen. «No, no, no». Corrió hacia la habitación de Rafael. La escena era idéntica. Su hermano yacía en su cama, rodeado de esas criaturas de oscuridad que succionaban algo invisible de su cuerpo. Carmen se cubrió la boca para no gritar. Lágrimas ardientes rodaban por su rostro. «¿Por qué me muestras esto?». «¿Por qué?». La niña apareció frente a ella. Esta vez, Carmen pudo verla con más claridad. Su rostro mostraba tristeza, una tristeza antigua y profunda. «Esto es lo que viene», dijo la niña. «Si no lo detienes». «¿Detenerlo cómo?». «Soy solo una niña». «Yo también lo era». La niña extendió su mano y tocó la pared. La pared se volvió transparente, como si fuera agua, y Carmen pudo ver a través de ella. Vio la ciudad de Sevilla, pero no la Sevilla de 1899. Era una Sevilla del pasado, del siglo XVI quizás. Las calles eran de tierra, los edificios diferentes, y en el centro de una plaza ardía una hoguera. Alrededor de la hoguera había gente, cientos de personas, y en medio de las llamas, atada a un poste, había una niña. Carmen sintió que se ahogaba. «¿Eres tú?». La niña asintió. «Me llamaban bruja, porque veía cosas, porque advertía sobre las sombras. Nadie me creyó, y cuando vinieron, cuando las sombras devoraron a media ciudad, me culparon a mí. Dijeron que yo las había traído, que era obra del diablo. Dios mío». Morí entre las llamas, pero antes, mientras el fuego consumía mi carne, hice una promesa, que advertiría, que cada vez que las sombras regresaran, yo regresaría también, para dar una oportunidad, una sola oportunidad de detenerlas. Carmen entendió entonces. «Por eso apareces».
No traes desgracias, intentas evitarlas. Sí, pero la gente tiene miedo. Creen que soy el mal, cuando solo intento ayudar. Por eso a veces llego tarde. Por eso a veces no puedo salvarlos a todos. Carmen miró nuevamente la escena de sus padres siendo devorados por las sombras. ¿Esto ya ha ocurrido? ¿Es el futuro? Es un futuro posible. Si no hacemos nada, las sombras han despertado. Cada 30 años regresan. Y cada vez son más fuertes. Esta vez quieren quedarse, convertir Sevilla en su nido permanente. ¿Pero qué son? La niña cerró los ojos. Hambre pura. Nacieron hace mucho tiempo, cuando los primeros humanos sintieron terror en la oscuridad. Se alimentan de miedo, de desesperación, de dolor, y cada vez que devoran a alguien crecen más. Carmen se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero encontró fuerza que no sabía que tenía. ¿Cómo las detenemos? Hay un lugar, debajo de la Catedral de Sevilla, un lugar donde los antiguos sacerdotes encerraron el corazón de las sombras. Una piedra negra. Si la destruyes, las sombras perderán su ancla a este mundo, desaparecerán. ¿Y tú qué pasará contigo? La niña sonrió. Era una sonrisa triste. Yo también desapareceré. Mi promesa habrá terminado. Finalmente podré descansar. Carmen sintió una punzada de dolor. Esta niña, que había sido quemada viva injustamente, que había pasado siglos intentando salvar a otros, merecía paz. Te ayudaré, dijo Carmen. Haremos esto juntas. La niña la tomó de la mano nuevamente. Entonces debemos ir ahora. Las sombras ya han marcado tu casa. Vendrán esta misma noche. No hay tiempo que perder. El mundo volvió a dar vueltas. Cuando Carmen abrió los ojos estaba de vuelta en su habitación. La vela seguía encendida en la mesita de noche. El reloj marcaba apenas 5 minutos después de cuando la niña había aparecido por primera vez. Había sido todo un sueño, una visión, pero entonces vio la marca. En la palma de su mano, donde la niña la había tocado, había una pequeña quemadura, con la forma de una cruz. Era real, todo era real. Carmen se vistió rápidamente. Se puso su vestido más oscuro y sus botas. Tomó una linterna que su padre guardaba para las emergencias nocturnas, y salió de su habitación. La casa estaba en silencio. Todos dormían. Carmen bajó las escaleras de puntillas, evitando el tercer escalón que siempre crujía. Llegó a la puerta principal y la abrió lentamente. Las bisagras gimieron suavemente. Carmen se detuvo conteniendo la respiración, pero nadie despertó. Salió a la calle. La noche de Sevilla la envolvió. El aire era fresco, con ese olor característico a azahar que siempre llenaba la ciudad en primavera. Las farolas de gas creaban círculos de luz amarillenta en las calles empedradas. Todo parecía normal, pacífico, pero Carmen sabía que era una ilusión. En las sombras entre las luces, algo se movía, algo esperaba. ¿Estás ahí?, susurró al aire. La niña apareció junto a ella. Su vestido blanco brillaba con luz propia en la oscuridad. Estoy aquí. Siempre estoy aquí. ¿Cómo te llamas?, preguntó Carmen. Si vamos a hacer esto juntas, quiero saber tu nombre. La niña pareció sorprendida. Quizás nadie le había preguntado su nombre en siglos. Me llamaban Beatriz. Beatriz Moreno. Mucho gusto, Beatriz. Yo soy Carmen Valverde. Y vamos a salvar Sevilla juntas. Beatriz asintió. La catedral está a 15 minutos caminando desde aquí. Pero el acceso a las catacumbas está vigilado. ¿Vigilado por qué? Por los servidores de las sombras. Humanos que hicieron pactos con ellas a cambio de poder. Protegen el corazón negro, pero son mortales. Pueden ser eludidos. Carmen y Beatriz comenzaron a caminar por las calles desiertas. Pasaron por la plaza de San Francisco, donde de día había mercado y ahora solo había silencio. Cruzaron frente a la Casa de la Moneda, sus muros antiguos proyectando sombras alargadas. A medida que se acercaban a la catedral, Carmen comenzó a notar algo extraño. Había figuras en las esquinas, personas que no se movían, que solo observaban. No les mires a los ojos, advirtió Beatriz. Los servidores pueden sentir tu miedo si estableces contacto visual. Carmen mantuvo la vista al frente, pero podía sentir la mirada de esas figuras inmóviles, como agujas clavándose en su espalda. Finalmente la catedral se alzó ante ellas. La Giralda, su torre emblemática, se recortaba contra el cielo nocturno como un dedo acusador apuntando a las estrellas. Era hermosa y terrible al mismo tiempo. La entrada a las catacumbas está en el patio de los Naranjos, dijo Beatriz. Pero hay 3 guardianes. No podemos enfrentarlos directamente.
Entonces, ¿qué hacemos? Beatriz sonrió. Por primera vez había un destello de algo parecido a la esperanza en sus ojos. Hacemos lo que mejor sé hacer, asustarlos. Carmen no pudo evitar sonreír también, a pesar del terror que sentía. ¿La niña fantasma que asusta a los monstruos? Me gusta el plan. Se acercaron al patio de los naranjos por el lado este. Carmen se escondió detrás de una columna mientras Beatriz se adelantaba. Los naranjos centenarios proyectaban sombras retorcidas bajo la luna llena. Los 3 guardianes estaban ahí, hombres vestidos con ropas oscuras, pero había algo mal en ellos, algo antinatural en la forma en que se movían, o más bien, en la forma en que no se movían. Eran demasiado quietos, demasiado inmóviles. Beatriz se colocó en el centro del patio, y entonces comenzó a brillar. Su luz se intensificó hasta convertirse en un faro cegador. Los guardianes se giraron hacia ella, sus movimientos repentinos y espasmódicos, marcados por las sombras. Susurró Beatriz, pero su voz resonó por todo el patio. Esclavos de la oscuridad, su amo los ha traicionado. Las sombras vienen a devorarlos también. Nadie está a salvo, ni siquiera ustedes. Los guardianes se miraron entre sí. Carmen vio confusión en sus rostros, y algo más, miedo. Corran, continuó Beatriz. Su voz había adquirido un tono de ultratumba. Corran mientras puedan, o súmense a los millones que he visto morir a lo largo de los siglos. Funcionó. Los 3 guardianes echaron a correr, abandonando su puesto. Sus pasos resonaron en las piedras antiguas hasta desvanecerse en la distancia. Carmen salió de su escondite. Funcionó. ¿Cómo supiste que tendrían miedo? Los que sirven a las sombras lo hacen por codicia o por miedo. Y el miedo siempre es más fuerte que la codicia cuando te enfrentas a algo peor que aquello a lo que sirves. Se acercaron a una losa de piedra en el suelo del patio. Tenía grabados antiguos, casi borrados por el tiempo. Beatriz colocó su mano sobre la piedra. ¿Qué estás haciendo? Abriendo el camino. Solo los espíritus pueden acceder directamente. Pero yo puedo llevarte. La piedra comenzó a brillar con el mismo resplandor fantasmal que Beatriz. Lentamente se deslizó hacia un lado revelando una abertura. Escalones de piedra descendían hacia la oscuridad. De absoluta. Un aire frío y húmedo emanaba del agujero, trayendo consigo un olor a tierra antigua y algo más, algo podrido. Carmen encendió su linterna. El haz de luz apenas penetraba las tinieblas que se extendían bajo la catedral. Los escalones eran irregulares, gastados por siglos de uso. En las paredes había marcas extrañas, símbolos que Carmen no reconocía. ¿Qué significan esos dibujos?, preguntó mientras comenzaban el descenso. Son advertencias de los tiempos en que los sacerdotes aún recordaban lo que yacía aquí abajo. Dicen no despertar lo que duerme y muerte a quien rompa el sello. Pero con el tiempo la gente olvidó. Las advertencias se convirtieron en decoraciones pintorescas. Nadie recordó su verdadero propósito. Descendieron durante lo que pareció una eternidad. Carmen contó 140 escalones antes de perder la cuenta. Sus piernas comenzaban a doler. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar. La linterna parpadeaba ocasionalmente, como si algo estuviera interfiriendo con su luz. Finalmente llegaron al fondo. Se encontraban en un pasillo de piedra. Las paredes estaban cubiertas de nichos donde reposaban huesos antiguos, cráneos que miraban con cuencas vacías, tibias apiladas como leña, los restos de cientos, quizás miles de personas que habían sido enterradas aquí a lo largo de los siglos. Las catacumbas originales de Sevilla, explicó Beatriz, antes de que se prohibieran los entierros dentro de la ciudad, antes de que construyeran los cementerios extramuros. Aquí yacen nobles, sacerdotes, comerciantes ricos. Todos creían que estar cerca de la catedral los acercaría a Dios en la muerte, pero no sabían lo que realmente había aquí. No, el corazón de las sombras fue encerrado aquí mucho, antes de que existiera la catedral, incluso antes de los romanos. Este lugar ha sido sagrado y maldito durante milenios. Caminaron por el pasillo. A cada lado se abrían cámaras mortuorias. Algunas contenían sarcófagos elaborados, otras solo pilas de huesos. Carmen intentaba no mirar directamente los restos, pero era imposible ignorarlos. Los muertos estaban por todas partes. Entonces escuchó algo, un sonido que no debería existir en un lugar de muerte. Respiración. Se detuvo en seco. ¿Oíste eso? Beatriz asintió. Su expresión se había vuelto tensa. No estamos solos. Hay algo más aquí abajo. El sonido venía de más adelante.
Una respiración pesada, laboriosa, como si algo grande se esforzara por inhalar aire que no necesitaba. Carmen apuntó su linterna hacia el origen del sonido. El haz de luz iluminó el final del pasillo. Había una puerta masiva de madera podrida con herrajes de hierro oxidado. Y frente a la puerta había algo. Al principio Carmen pensó que era una persona muy grande, pero cuando la luz la alcanzó por completo, vio la verdad. Era una sombra, pero no como las que había visto antes. Esta era sólida. Tenía forma, una forma humanoide pero retorcida, hinchada. Medía al menos 3 metros de altura. Donde deberían estar sus ojos había 2 pozos de oscuridad absoluta. Su boca era una abertura irregular, llena de algo parecido a dientes, pero hechos de la misma sustancia oscura que el resto de su cuerpo. «Un guardián», susurró Beatriz. «Las sombras más antiguas toman forma física cuando se alimentan lo suficiente. Este debe haber devorado docenas de almas». La criatura giró su cabeza hacia ellas. La respiración se detuvo. Y entonces abrió su boca. El sonido que emergió no era de este mundo. Era un grito, un gemido y un rugido, todo al mismo tiempo. Las paredes de la catacumba vibraron. Los huesos en los nichos temblaron. Algunos cráneos cayeron al suelo y se hicieron añicos. Carmen se cubrió los oídos, pero el sonido penetraba más allá de los oídos. Resonaba en su pecho, en sus huesos, en su alma misma. Sentía que su mente comenzaba a deshacerse bajo el asalto de ese ruido imposible. Beatriz se colocó frente a Carmen. Su cuerpo fantasmal brilló con intensidad. «No lo escuches. Concéntrate en mi voz». Pero era difícil. El grito de la sombra parecía tener un efecto hipnótico. Carmen sentía que sus pensamientos se volvían confusos. Sus recuerdos se mezclaban. Por un momento no supo dónde estaba. ¿Quién era? La sombra comenzó a avanzar hacia ellas. Cada paso hacía temblar el suelo. Beatriz levantó sus manos. De ellas brotó luz, como hilos dorados que se lanzaron hacia la criatura. Los hilos se enrollaron alrededor del guardián, intentando detenerlo. Pero la sombra era fuerte, demasiado fuerte. Los hilos de luz se rompían uno tras otro. «¡Carmen!», gritó Beatriz. «El rosario. Úsalo». Carmen reaccionó por instinto. Sacó el rosario que aún llevaba en su bolsillo. Lo sostuvo frente a ella como había hecho en su habitación. Las cuentas de madera comenzaron a brillar con luz dorada. El guardián retrocedió. Solo un paso, pero retrocedió. «¡Reza!», le ordenó Beatriz. «Reza con todo tu corazón». Carmen comenzó a recitar el Padre Nuestro, pero las palabras no eran suficientes. Podía sentirlo. La criatura era demasiado poderosa. El rosario solo la ralentizaba, no la detenía. Entonces recordó algo más. Algo que su abuela le había contado cuando le dio el rosario. «Este rosario fue bendecido con agua del río Jordán», le había dicho. «El mismo río donde fue bautizado Jesús lleva el poder de la fe verdadera. Pero solo funciona si tu fe es verdadera también». Fe verdadera. Carmen cerró los ojos. Dejó de recitar oraciones memorizadas. En su lugar, habló desde el corazón. «No sé si me estás escuchando. Dios, no sé si realmente existes como dicen los sacerdotes. Pero esta niña, Beatriz, murió injustamente, quemada por intentar ayudar. Ha pasado siglos sola, asustada, intentando salvar a otros. Si existe, si hay justicia en este universo, ayúdala, ayúdanos. No permitamos que esta oscuridad gane». El rosario explotó en luz. No era un brillo suave, era como sostener un pedazo de sol. La luz era tan intensa que Carmen tuvo que cerrar los ojos, pero podía sentir el calor. Un calor purificador que no quemaba sino que reconfortaba. El guardián gritó, pero esta vez era un grito de dolor, de agonía. Carmen abrió los ojos. La criatura se estaba desintegrando. La luz del rosario la estaba consumiendo, quemándola como el fuego quema el papel. La sombra intentó huir, pero era demasiado tarde. En cuestión de segundos se había reducido a nada. Solo quedó una mancha oscura en el suelo que rápidamente se desvaneció. El silencio regresó a las catacumbas. Carmen bajó el rosario jadeando. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Beatriz la miraba con asombro. Fe verdadera, lo que los antiguos llamaban el arma de luz. No lo había visto desde hace más de 200 años. Pensé que se había perdido.
que la humanidad había olvidado cómo acceder a ella. ¿Quieres decir que puedo hacer eso de nuevo? Si tu fe permanece verdadera, sí, pero ten cuidado. Ese poder consume. No puedes usarlo indefinidamente. Te agotará. Carmen asintió. Ya podía sentir el cansancio en sus huesos. Era como si hubiera corrido durante horas. Pero no había tiempo para descansar. Se acercaron a la puerta que el guardián había estado protegiendo. La puerta no tenía manija. Solo había un símbolo grabado en el centro. Una espiral que giraba hacia adentro, hacia un punto central. Carmen lo tocó y sintió un cosquilleo en los dedos. «Es el sello», dijo Beatriz. «Solo puede ser abierto por alguien puro de corazón. Alguien sin la mancha de las sombras». ¿Y yo califico? Eres una niña de 11 años que arriesgó su vida para salvar a su familia y a su ciudad. Yo diría que sí. Carmen colocó su mano completamente sobre el símbolo. La piedra estaba fría. Durante un momento nada pasó. Luego el símbolo comenzó a brillar. Las líneas de la espiral se iluminaron con luz dorada. Se escuchó un clic profundo, como un cerrojo del tamaño de una persona deslizándose. La puerta se abrió lentamente hacia adentro, sus goznes antiguos chirriando en protesta. Más allá había oscuridad. Una oscuridad más profunda que cualquier cosa que Carmen hubiera visto. Era como mirar hacia la nada misma. «Ahí está», susurró Beatriz. «El corazón de las sombras». Entraron juntas. La habitación era circular, tallada directamente en la roca viva. No había ventanas, no había otra salida, y en el centro, sobre un pedestal de piedra negra, descansaba una esfera del tamaño de una cabeza humana. La piedra negra palpitaba. Carmen podía verlo, podía sentirlo, como un corazón que latía con un ritmo lento y terrible. Cada latido enviaba ondas de oscuridad que se extendían por la habitación. Y con cada onda, Carmen sentía miedo, desesperación, dolor, todas las emociones negativas que las sombras se alimentaban, concentradas en ese único objeto. ¿Cómo la destruimos? Y preguntó Carmen, aunque parte de ella no quería acercarse más a esa cosa. Con luz, respondió Beatriz, pero no cualquier luz. Debe ser luz nacida de la esperanza más pura, del amor más genuino, de la fe más verdadera. Carmen miró el rosario en su mano. Aún brillaba suavemente. «¿Esto funcionará? Lo hará si crees que lo hará». Carmen se acercó al pedestal. Cada paso era más difícil que el anterior. La piedra negra emitía una presión, una fuerza que intentaba repelerla. Era como caminar contra un vendaval invisible. Cuando estaba a 1 metro del pedestal, se detuvo. No podía avanzar más. La fuerza era demasiado grande. «No puedo», gritó. «Es muy fuerte». Beatriz apareció junto a ella. «No estás sola. Nunca estuviste sola». La niña fantasma colocó sus manos sobre los hombros de Carmen. Y de repente Carmen no solo sentía su propio poder, sentía el de Beatriz también. Siglos de determinación, de sacrificio, de una promesa inquebrantable de proteger a los inocentes. Juntas dieron el último paso. Carmen levantó el rosario con ambas manos, lo sostuvo sobre la piedra negra. Por todos los que han sufrido, por todos los que esta oscuridad ha devorado. Por Beatriz, quien merece descansar. Por mi familia, por Sevilla, por la luz sobre la oscuridad. Dejó caer el rosario sobre la piedra negra. El impacto fue silencioso, pero lo que siguió no lo fue. La piedra negra comenzó a agrietarse. Las grietas brillaban con luz dorada. El objeto palpitaba frenéticamente ahora como un corazón en agonía. La habitación entera temblaba. Polvo y pequeñas piedras caían del techo. «¡Está funcionando!», gritó Beatriz. «Pero debemos salir. Cuando el corazón se destruya, todo este lugar colapsará». Corrieron hacia la puerta. Detrás de ellas, la piedra negra emitió un chillido que sonaba casi humano. Las grietas se multiplicaban. La luz crecía más y más brillante. Salieron de la habitación justo cuando la piedra explotó. La onda expansiva las lanzó por el pasillo. Carmen rodó por el suelo golpeándose contra la pared. Su visión se nubló por un momento. Cuando se aclaró, vio que el techo de las catacumbas comenzaba a derrumbarse. Grandes bloques de piedra caían por todas partes. «¡Corre!», gritó Beatriz. «Hacia las escaleras». Carmen se puso de pie y corrió. Sus pulmones ardían. Sus piernas protestaban. Pero no se detuvo. No podía detenerse.
Un bloque de piedra cayó frente a ella, bloqueando el camino. Carmen lo esquivó, saltando sobre escombros. Otro bloque cayó a su izquierda, tan cerca que sintió el aire desplazado. Las escaleras estaban justo adelante. Carmen las subió de dos en dos. Detrás de ella, escuchaba el rugido del colapso. La catacumba entera se estaba derrumbando, enterrándose a sí misma. Llegó a la mitad de las escaleras cuando sintió que algo la agarraba del tobillo. Cayó, golpeándose la barbilla contra un escalón. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. Miró hacia atrás. Una sombra la tenía agarrada, no un guardián masivo como el anterior. Era pequeña, débil, pero aún tenía suficiente fuerza para detenerla. ¡No! Carmen pateó intentando liberarse. ¡Beatriz! Pero Beatriz no estaba. ¿Dónde estaba? La sombra tiraba de ella, arrastrándola hacia abajo, hacia el colapso, hacia la muerte. Carmen buscó desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Sus dedos encontraron una piedra suelta. La agarró y golpeó la sombra. La piedra atravesó la sustancia oscura sin efecto. La sombra no tenía cuerpo físico real. No podía ser dañada por medios físicos. Carmen comenzó a rezar nuevamente. Dios, si estás ahí, si puedes oírme, ayúdame una vez más. Solo una vez más. Su mano comenzó a brillar. No tan intensamente como con el rosario, pero era suficiente. La sombra chilló y soltó su tobillo. Carmen reanudó la escalada. Podía ver la abertura arriba. La luz de la luna nunca había parecido tan hermosa. Salió de las catacumbas justo cuando la entrada colapsaba detrás de ella. Una nube de polvo y escombros explotó hacia afuera. Carmen tosió limpiándose los ojos. Estaba de vuelta en el patio de los naranjos. El aire fresco de la noche la envolvió. Nunca pensó que estaría tan feliz de respirar aire exterior. «¿Beatriz?», llamó. «Beatriz, ¿dónde estás?». Silencio. Carmen se puso de pie, ignorando el dolor de sus músculos. «Beatriz». «Lo logramos. Destruimos el corazón». Nada. Un peso terrible se instaló en el pecho de Carmen. No. No podía ser. Beatriz no podía haber. Entonces la vio, parada bajo uno de los naranjos. Su figura brillaba más tenue que antes. Mucho más tenue. Carmen corrió hacia ella. Te estás desvaneciendo». Beatriz sonrió. Era una sonrisa genuina, llena de paz. «Mi promesa ha sido cumplida. El corazón está destruido. Las sombras han perdido su ancla. Se desvanecerán en cuestión de días. Sevilla está a salvo. Pero tú, ¿qué pasará contigo? Finalmente descansaré, como debí descansar hace siglos. Ya no más vigilar, ya no más advertir, ya no más estar atrapada entre mundos. Por fin podré irme». Lágrimas rodaban por las mejillas de Carmen. «No quiero que te vayas. Acabamos de conocernos, y sin embargo siento que te he conocido toda mi vida, o todas mis vidas». Beatriz extendió su mano y tocó la mejilla de Carmen. Su toque era frío pero gentil. «Gracias, Carmen Valverde, por creerme, por ayudarme, por tener el coraje que yo perdí cuando las llamas me consumieron». «¿No perdiste tu coraje? Has sido valiente durante siglos». «Quizás». Beatriz comenzó a retroceder, su forma haciéndose cada vez más transparente. «Vive una buena vida, Carmen. Vive por ambas. Y algún día, cuando sea tu tiempo, nos encontraremos nuevamente, en un lugar donde no existen sombras». «¡Espera!». Carmen extendió su mano. «No sé tu apellido completo. ¿Cómo podré encontrarte en los registros? ¿Cómo sabré tu historia?». Beatriz sonrió una última vez. Beatriz Moreno de la Cruz. Murió en el año 1950, quemada, en la plaza de San Francisco. Busca en los archivos de la Inquisición. Mi historia está ahí. Cuéntala, para que la gente sepa que no fui una bruja, solo una niña asustada que intentó ayudar. «Lo haré», prometió Carmen. «Te lo juro». Beatriz asintió, y entonces, como una vela apagada por el viento, desapareció. Carmen se quedó sola en el patio de los naranjos. El silencio de la noche la envolvía. A lo lejos, las campanas de la catedral comenzaron a sonar, anunciando las 5 de la madrugada. Se sentó bajo el naranjo donde Beatriz había desaparecido. Estaba exhausta, magullada, sangrando de varios rasguños, pero estaba viva, y lo más importante, había cumplido. Cerró los ojos por un momento, solo un momento. «Señorita, señorita, despierte». Carmen abrió los ojos bruscamente. El sol estaba alto. Debía ser media mañana. Un sacerdote anciano la miraba con preocupación. «¿Qué hace una niña aquí afuera?».
Está herida. Dios mío, está sangrando. Carmen intentó hablar, pero su garganta estaba seca. El sacerdote llamó a otro religioso. Entre los dos la ayudaron a ponerse de pie. Debemos avisar a sus padres. ¿Dónde vive pequeña? Calle Mateos Gago, logró decir Carmen. Doctor Valverde es mi padre. Los sacerdotes intercambiaron miradas preocupadas. Enviaré a buscar al doctor. Padre Gonzalo, llévela al refectorio. Que le den agua y comida. Carmen fue guiada hacia el interior de la catedral. Mientras caminaba, miró hacia atrás. La losa de piedra en el patio de los Naranjos estaba cerrada, como si nunca se hubiera movido, como si todo hubiera sido un sueño. Pero Carmen sabía que no lo era. Los moretones en su cuerpo eran reales. La sangre seca en su barbilla era real. Y más importante, la marca de la cruz en su palma seguía ahí, aunque ahora era apenas visible. En el refectorio le dieron agua fresca y pan con aceite. Carmen comió agradecida. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba. Media hora después, su padre irrumpió en la habitación. Su rostro mostraba una mezcla de alivio, preocupación y furia. «Carmen, por todos los santos, ¿dónde has estado? Te buscamos toda la noche». Carmen se puso de pie. «Papá, es una larga historia». Su padre la examinó rápidamente, verificando sus heridas con ojo médico. «Necesitas volver a casa. Tu madre está enferma de preocupación, y luego me vas a explicar exactamente qué pasó». En el camino de regreso, Carmen notó algo. Las sombras en las calles parecían normales, solo sombras ordinarias proyectadas por el sol. Nada siniestro, nada vivo. ¿Había funcionado? Las sombras se estaban yendo. Cuando llegaron a casa, su madre la abrazó llorando. Rafael la miraba con una mezcla de alivio y vergüenza. Todos querían saber qué había pasado. Carmen les contó. No toda la historia. Sabía que no le creerían si les hablaba de sombras que devoraban almas y niñas fantasma, pero les contó lo suficiente, que había seguido a una niña que necesitaba ayuda, que se había perdido en las calles, que se había refugiado en la catedral cuando no pudo encontrar el camino de regreso. Su padre no pareció completamente convencido, pero no presionó. Quizás parte de él sabía que había más en la historia. Quizás él también había notado que las sombras habían cambiado. Los días siguientes trajeron noticias extrañas. Varias familias en el barrio reportaban que sus hijos habían dejado de tener pesadillas, que podían dormir tranquilos por primera vez en semanas. Un hombre que había estado postrado en cama, al parecer consumiéndose sin razón médica, se recuperó milagrosamente. Carmen sabía por qué. Las sombras se estaban yendo. Su influencia sobre la ciudad se desvanecía. Una semana después del incidente, Carmen fue a los archivos del arzobispado. Le tomó 3 días de búsqueda, pero finalmente encontró lo que buscaba. Beatriz Moreno de la Cruz, acusada de brujería y comercio con demonios, confesó bajo tortura, quemada en la hoguera el 12 de junio de 1552. Carmen leyó el documento completo. Beatriz había sido acusada porque advertía sobre demonios de sombra que venían a devorar a la gente. Decía que podía verlos, que podía comunicarse con el más allá. Los inquisidores lo interpretaron como prueba de pacto demoníaco. Pero Carmen sabía la verdad. Beatriz solo había estado tratando de ayudar, igual que ella. Carmen tomó notas cuidadosas, copió cada detalle y comenzó a escribir la historia real, la verdadera historia de Beatriz Moreno de la Cruz, no la bruja, que los registros decían que era, sino la niña valiente que había sacrificado su paz eterna para proteger a otros. Meses pasaron. Carmen se convirtió en algo de una celebridad local entre los niños. Aunque no contaba la verdad completa, contaba suficiente. La leyenda de la niña que se sentaba junto a las camas comenzó a cambiar. Ya no era una historia de terror. Era una historia de protección, de advertencia. En los años siguientes, Carmen se convirtió en escritora. Su primera obra publicada, cuando tenía 23 años, fue La Guardiana Fantasma de Sevilla, la verdadera historia de Beatriz Moreno. El libro causó controversia. La iglesia lo denunció. Los escépticos se burlaron, pero las familias que habían sido salvadas, que recordaban esas noches de terror, sabían que había verdad en sus palabras. Carmen nunca volvió a ver a Beatriz, pero a veces en noches tranquilas, cuando la luna llena iluminaba su habitación, sentía una presencia cálida y reconfortante, y sabía que de alguna manera Beatriz estaba en paz.
finalmente descansando después de siglos de vigilia. Y si alguna vez las sombras regresaban, si alguna vez Sevilla volvía a estar en peligro, Carmen sabía que estaría lista, porque había aprendido algo importante aquella noche en las catacumbas. La oscuridad siempre existirá, pero mientras haya alguien dispuesto a hacer luz, mientras haya fe verdadera y coraje genuino, la oscuridad nunca podrá ganar. Carmen Valverde vivió hasta los 87 años, escribió docenas de libros, se casó, tuvo 3 hijos, 9 nietos, una vida plena y feliz. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, en una tarde tranquila de primavera de 1975, lo último que vio fue una niña de vestido blanco, sonriente, con la mano extendida. «Hola, Carmen», dijo Beatriz, «te estaba esperando. ¿Lista para la próxima aventura?» Carmen, o lo que quedaba de Carmen en este mundo, tomó su mano, siempre, y juntas caminaron hacia la luz. En Sevilla, en el patio de los Naranjos de la catedral, todavía existe una losa de piedra con símbolos antiguos. Los turistas pasan sobre ella cada día sin saber lo que yace debajo, sin saber la batalla que se libró ahí una noche de 1899. Pero si prestas atención, si visitas el lugar en una noche de luna llena, algunos juran que pueden ver 2 figuras bajo los naranjos, una mujer mayor y una niña pequeña, ambas sonrientes, ambas en paz, protegiéndonos todavía, siempre vigilando, porque las leyendas nunca mueren realmente, solo esperan el momento de despertar nuevamente. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, estás listo para creer? ¿Estás listo para ver lo que se oculta en las sombras de tu propia habitación? Quizás esta noche, cuando apagues las luces, cuando cierres los ojos, sientas una presencia, alguien sentado junto a tu cama, observándote. No tengas miedo, quizás solo está ahí para protegerte. O quizás necesita tu ayuda, porque las sombras nunca desaparecen por completo. Solo esperan, siempre esperando, en la oscuridad,